¿Crees que conoces todos los universos? Piensa otra vez. Nexofic es el portal definitivo. Tu nuevo destino para sumergirte en los fics y novelas ligeras más adictivos. ¿Te unes a la aventura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Tu próxima obsesión literaria está a un clic. Conectemos más allá de YouTube. El enlace para unirte a nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp está en la descripción. Ahí debatimos, compartimos teorías y mucho más. Y lo más importante, quiero saber tu opinión. ¿Sobre qué quieres que hable next? Déjamelo en los comentarios. Valoro mucho cada una de sus palabras. Hasta la next realidad. El León del Sol. Black Clover capítulo 1. Un nuevo amanecer. La madrugada cubría el pueblo de Age con un manto de silencio, apenas interrumpido por el llanto de dos bebés abandonados frente a las puertas de la iglesia. El padre Orsi se acercó con pasos cansados, esperando encontrar la usual escena que se había vuelto tan común en estos tiempos difíciles. Pero lo que encontró lo dejó sin palabras. 3 bebés yacían en la entrada. 2 de ellos lloraban con desesperación. Uno de cabello ceniza que gritaba con una fuerza sorprendente, y otro de cabello negro que permanecía extrañamente callado. Sin embargo, el tercer bebé captó toda su atención. Este niño, de cabello dorado como los rayos del sol matutino, no lloraba. Sus ojos dorados se mantenían abiertos, observando el cielo con una serenidad que no correspondía a un recién nacido. Había algo en esa mirada, algo antiguo, sabio, como si hubiera vivido mucho más de lo que su pequeño cuerpo sugería. 3 esta vez, murmuró el padre Orsi, tomando al bebé rubio en sus brazos. Al contacto, una calidez extraña se extendió por sus manos. No era desagradable, al contrario, era reconfortante, como la primera luz del amanecer después de una larga noche fría. Dentro de ese pequeño cuerpo, una conciencia despertaba lentamente. Recuerdos fragmentados flotaban en su mente. Batallas épicas, un poder que crecía con el sol, sacrificio, muerte. Escanor. Ese había sido su nombre. El león del orgullo de los 7 pecados capitales. ¿Cómo es posible? Pensó, mientras sus nuevos sentidos se adaptaban a este mundo extraño. El maná fluía diferente aquí, más libre, más abundante. Y su poder, estaba ahí, latente, esperando. Pero ahora se sentía diferente, más estable, como si hubiera encontrado un equilibrio que antes le era imposible alcanzar. Los días siguientes fueron de adaptación. Los otros 2 bebés recibieron nombres, Asta y Juno. Escanor observaba desde su cuna cómo el niño de cabello ceniza gritaba constantemente, mientras que el de cabello negro permanecía tranquilo pero determinado. Hermanos, pensó con una sonrisa interna. En su vida anterior había encontrado familia en los pecados capitales, y ahora el destino le ofrecía una segunda oportunidad. Conforme crecían, las diferencias se hacían más notables. Asta compensaba su aparente falta de magia con una determinación feroz y un entrenamiento físico brutal. Juno mostraba un talento natural para la magia de viento que impresionaba a todos. Pero Escanor era un enigma. Durante las mañanas, el niño de 5 años irradiaba una confianza y fuerza que asombraban a todos. Sus entrenamientos matutinos eran legendarios entre los niños del orfanato. Podía levantar rocas que normalmente requerirían magia, y su presencia misma parecía calentar el ambiente. Buenos días, mis queridos hermanos. Declaraba cada mañana con una sonrisa radiante, extendiendo los brazos hacia el sol naciente. Qué hermoso día para demostrar nuestra superioridad. Asta y Juno habían aprendido a tolerar estas declaraciones matutinas de grandeza, aunque por diferentes razones. Escanor Miri. Entrena conmigo hoy. Gritaba Asta, admirando la increíble fuerza de su hermano mayor. Juno, más reservado, simplemente observaba con curiosidad cómo el poder de Escanor fluctuaba a lo largo del día. Durante las tardes se volvía más molesto, y por las noches era prácticamente tímido. Es extraño, comentaba Sister Lily mientras observaba a los 3 hermanos entrenar. El maná de Escanor es diferente a todo lo que he visto. Es como si fuera el sol mismo. El padre Orsi asintió, preocupado. He estado investigando en los libros antiguos. Nunca he visto un tipo de magia como la suya. Es poderosa, pero también, antigua. Lo que no sabían era que Escanor había estado experimentando con su poder, aprendiendo a controlarlo de maneras que nunca pudo en su vida anterior.
La muerte y el renacimiento habían purificado de alguna manera su conexión con el sol, permitiéndole no solo usar su poder durante el día, sino también almacenarlo. Una tarde, mientras los tres hermanos regresaban de entrenar en el bosque, se encontraron con un grupo de bandidos que habían estado aterrorizando las aldeas cercanas. «Miren lo que tenemos aquí», se burló el líder, un hombre corpulento con una cicatriz que cruzaba su rostro. «Tres mocosos perdidos». Hasta inmediatamente se puso en posición de combate, a pesar de no tener armas. Juno comenzó a canalizar maná para un hechizo de viento. Pero Escanor simplemente caminó hacia adelante, colocándose entre los bandidos y sus hermanos. «Por favor, retírense», dijo con voz tranquila, pero con una autoridad que hizo que los pájaros dejaran de cantar. «No deseo lastimar a nadie innecesariamente». Los bandidos estallaron en carcajadas. «Escuchen al niñito. Cree que puede detenernos». El líder lanzó un hechizo de fuego directamente hacia Escanor. El niño simplemente alzó su mano, y las llamas se desvanecieron al contacto con su piel. «Imposible», murmuró el bandido. Escanor cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor almacenado en su interior, la energía solar que había estado guardando durante días para momentos como este. «Cruel-san», susurró. Una esfera de luz solar pura se formó en su palma, no más grande que una pelota, pero irradiando un calor y poder que hicieron retroceder a los bandidos varios pasos. La hierba a sus pies comenzó a chamuscarse. «Esta es mi única advertencia», dijo Escanor, y aunque era solo un niño de 5 años, su voz llevaba el peso de reyes y la autoridad del sol mismo. «Márchense ahora, o enfrentarán las consecuencias». Los bandidos, terrorizados por el poder antinatural del niño, huyeron sin mirar atrás. Asta y Juno lo miraron con una mezcla de asombro y admiración. «Eso fue increíble», gritó Asta. «Nunca había visto magia como esa». Juno, más analítico, frunció el ceño. «Esa no era magia normal. ¿Cómo pudiste crear fuego sin un grimorio?» Escanor sonrió misteriosamente. «Pronto lo sabrán, hermanos. Muy pronto». Porque sabía que se acercaba el día más importante de sus jóvenes vidas. El día en que recibirían sus grimorios. Y Escanor tenía la sensación de que el suyo sería especial. Mientras caminaban de regreso a casa, con el sol poniéndose en el horizonte, Escanor sintió su poder disminuir gradualmente, pero una parte de él permanecía, almacenada como una reserva para los momentos de necesidad. «Esta vez será diferente», se prometió a sí mismo. «Esta vez protegeré a mi familia desde el principio. Y quizás encuentre un camino donde el poder no tenga que consumirme». El león del orgullo había renacido, y con él, una nueva era estaba por comenzar. Capítulo 2. El grimorio de 10 tréboles. 10 años después, el día había llegado. El día en que los jóvenes de 15 años recibirían sus grimorios en la ceremonia anual. La torre del grimorio se alzaba imponente ante los aspirantes, y entre ellos se encontraban 3 hermanos que habían captado la atención de todo el reino del trébol. Asta, ahora un joven musculoso de baja estatura, saltaba emocionado sin parar. Juno, elegante y sereno, observaba la torre con determinación. Y Escanor era imposible de ignorar. A diferencia de la mañana anterior, cuando apenas medía 1,65 metros, ahora se alzaba a más de 1,90 metros de altura. Su físico había pasado de ser el de un adolescente normal a el de un adulto en su mejor forma física. Sus músculos se marcaban perfectamente bajo su camisa, y su presencia irradiaba una confianza que hacía que otros aspirantes se apartaran instintivamente. «¡Qué magnífico día para obtener mi grimorio!», declaró con voz profunda y resonante, completamente diferente a su tono tímido de la noche anterior. «Por supuesto que será el más extraordinario de todos». Los murmullos se extendieron entre la multitud. «¿Ese es realmente el mismo chico de anoche? Su transformación es antinatural. ¿Qué tipo de magia es esa?». Sister Lily, quien los había acompañado, observaba con preocupación la reacción de la gente. Durante años había sido testigo de cómo Escanor cambiaba drásticamente con el sol, pero nunca se había acostumbrado del todo. «Escanor, tal vez podría ser un poco más discreto», susurró. Escanor la miró con una sonrisa radiante que podría haber iluminado toda la torre. «¿Discreto? Querida Sister Lily. La grandeza no puede ocultarse. Soy el león del orgullo, el hombre que se alza por encima de todos los demás. ¿Por qué habría de esconder mi magnificencia?». Asta rió nerviosamente.
Escanor Nii siempre es así durante el día. Pero es increíblemente fuerte. Yuno simplemente suspiró. Al menos sabemos que por la noche volverá a la normalidad. Cuando las puertas de la torre se abrieron, los jóvenes entraron en silencio reverente. Los grimoríos flotaban en estantes interminables, cada uno esperando a su usuario destinado. Uno por uno, los grimoríos comenzaron a volar hacia sus nuevos portadores. La mayoría recibió grimoríos de un trébol, algunos pocos de 2 o 3. Entonces, un viento poderoso se arremolinó, y un grimorío de 4 tréboles voló directamente hacia Yuno. La multitud jadeó de asombro. Un grimorío de 4 tréboles. Como el primer rey mago. Yuno recibió su grimorío con elegancia, como si hubiera esperado nada menos. Hasta esperaba ansiosamente, saltando y gritando por su grimorío, pero nada llegó hacia él. Su rostro se llenó de confusión y después de desesperación. Pero todos los ojos se dirigieron hacia Escanor cuando una luz dorada comenzó a irradiar desde lo más profundo de la torre. Un zumbido extraño llenó el aire, como si el mismo edificio estuviera vibrando. Luego, desde las profundidades más remotas de la torre, algo comenzó a ascender. No era un grimorío normal. Era más grande, más ornamentado, y brillaba con una luz dorada que rivalizaba con el sol mismo. Su cubierta era de un dorado puro, adornada con intrincados diseños solares, y en el centro, 10 tréboles. El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Imposible, murmuró el anciano encargado de la ceremonia. Un grimorío de 10 tréboles. Eso nunca había existido. El grimorío flotó majestuosamente hacia Escanor, quien lo recibió con una sonrisa que podría haber cegado a cualquiera. Por supuesto, dijo con naturalidad, como si hubiera estado esperando exactamente esto. Un grimorío apropiado para alguien de mi calibre. Nada menos que la perfección podría ser suficiente para el león del orgullo. Tan pronto como sus dedos tocaron la cubierta dorada, Escanor sintió una conexión profunda. El grimorío se abrió solo, revelando páginas que brillaban con luz solar. Las primeras páginas contenían hechizos que reconocía. Cruel San, Divine Sword Escanor, pero conforme pasaba las páginas, veía nuevos hechizos, evoluciones de su poder que nunca había imaginado. Y entonces vio la verdadera función especial del grimorío. En las últimas páginas, había un hechizo único. Solar Battery. Le permitía almacenar conscientemente la energía solar durante el día para liberarla durante la noche, manteniendo una fracción de su poder incluso cuando el sol no brillaba. Increíble, pensó. Es como si este grimorío hubiera sido creado específicamente para mí, o más bien, para quien yo era en mi vida anterior. Escanor Nii, eso es increíble. Gritó Asta, aunque su voz tenía un toque de tristeza por no haber recibido el suyo. La multitud seguía en shock, murmurando entre ellos. 10 tréboles. ¿Qué significa eso? ¿Es más poderoso que el rey mago? El anciano de la torre se acercó tembloroso a Escanor. Joven, en todos mis años nunca había visto algo así. Los grimoríos de 10 tréboles son solo leyendas. Se dice que aparecen una vez cada milenio, para aquellos destinados a cambiar el mundo mismo. Escanor cerró su grimorío con cuidado y lo hizo flotar a su lado. Naturalmente, respondió con suprema confianza. Después de todo, soy yo de quien estamos hablando. Mientras salían de la torre, Yuno se acercó a su hermano mayor. Escanor, tu grimorío, ¿sabes qué significa realmente? Por un momento, la expresión de Escanor se suavizó ligeramente. Aunque era mediodía y su arrogancia estaba en su punto máximo, había algo de sabiduría antigua en sus ojos dorados. Significa, querido hermano, que nuestras aventuras apenas están comenzando. Y que sin importar los desafíos que enfrentemos, el sol siempre brillará sobre nosotros. Asta, que había permanecido inusualmente callado, finalmente habló. No me importa que no tenga un grimorío ahora. Voy a entrenar más duro que nunca. Y algún día voy a ser el rey mago junto con ustedes. Escanor puso su gran mano sobre la cabeza de su hermano menor, su expresión llenándose de una calidez genuina que trascendía su arrogancia. Por supuesto que lo harás, Asta. Después de todo, eres mi hermano. Y los hermanos del León del Orgullo están destinados a la grandeza. Mientras caminaban de regreso a Age, algo extraordinario sucedió. Un grupo de bandidos del Ojo Blanco de la Noche emboscó a los hermanos en el bosque, buscando venganza por la humillación anterior. Esta vez no escaparán. Gritó el líder, lanzando una daga directamente hacia Asta.
Yuno reaccionó instintivamente con su magia de viento, pero no fue lo suficientemente rápido. La daga estaba a centímetros del rostro de Asta cuando, un grimorio de 5 hojas, negro como la noche más profunda, se materializó frente a Asta, detención la daga con una energía antinatural. Un grimorio de 5 hojas. Exclamó Escanor, reconociendo inmediatamente la naturaleza siniestra del objeto. En su vida anterior había enfrentado demonios, y podía sentir la presencia demoníaca emanando del grimorio negro. Asta, murmuró, mientras observaba cómo su hermano menor tomaba el grimorio con determinación. No importa si es demoníaco. Gritó Asta con fiereza. Si me da el poder para proteger a mis hermanos y cumplir mi sueño, lo usaré. Una espada negra masiva se materializó desde el grimorio, y Asta la blandió con una fuerza sorprendente, cortando a través de la magia de los bandidos como si no existiera. Escanor observó fascinado cómo la espada de Asta no solo cortaba magia, sino que la anulaba completamente. Antimagia, pensó. Qué ironía del destino. Yuno con viento sagrado, yo con el poder del sol, y Asta con la antimagia demoníaca. Somos perfectamente complementarios. Los bandidos huyeron aterrorizados ante la demostración de poder de Asta. Eso fue increíble. Gritó Asta, sosteniendo su nueva espada. Finalmente tengo magia. Bueno, antimagia, pero cuenta. Yuno frunció el ceño. Asta, ese grimorio, hay algo peligroso en él. Escanor se acercó y puso una mano protectora sobre el hombro de su hermano menor. Yuno tiene razón. Puedo sentir una presencia demoníaca en ese grimorio, Asta. Pero, sonrió con orgullo genuino, si alguien puede controlar ese poder y usarlo para el bien, eres tú, hermano. Asta sonrió radiante. Exacto. No importa si es demoníaco. Voy a usarlo para proteger a todos y convertirme en el rey mago. Mientras continuaban su camino, Escanor no podía evitar reflexionar sobre el destino. En su vida anterior, había luchado contra demonios junto a Meliodas. Ahora, su hermano menor portaba un grimorio demoníaco. Pero conocía el corazón puro de Asta, y sabía que no había nadie mejor para controlar ese poder oscuro. En sus páginas más profundas, escritas en un lenguaje que solo él podría entender, estaban las memorias y técnicas de su vida anterior, esperando ser desbloqueadas. Pero también había algo más. Hechizos evolutivos que crecían con su experiencia y sabiduría, técnicas que podían amplificar su poder solar de maneras que nunca había imaginado. La verdadera prueba vendría pronto, cuando tuvieran que demostrar sus habilidades para unirse a un escuadrón de caballeros mágicos. Y Escanor sabía que ese día, más que nunca, tendría que demostrar que no era solo poder bruto, sino un verdadero protector de aquellos que amaba. El león había despertado, y con él, una nueva era para el reino del trébol. Capítulo 3. El examen de los caballeros mágicos. 6 meses después de la ceremonia del grimorio, la capital real se alzaba majestuosa ante los 3 hermanos de Age. Era el día del examen anual de los caballeros mágicos, y aspirantes de todo el reino se habían reunido para demostrar su valía. Escanor caminaba con paso seguro, su estatura matutina de casi 2 metros, haciendo que la multitud se apartara a su paso. El sol brillaba intensamente sobre la ciudad, y con cada rayo que tocaba su piel, su poder crecía exponencialmente. ¡Qué día tan perfecto!, declaró con voz resonante, su grimorio de 10 tréboles flotando majestuosamente a su lado. El sol brilla con toda su gloria, como reconociendo la presencia de su representante en la tierra. Asta, corriendo para seguir el ritmo de las largas zancadas de su hermano, practicaba constantemente con su espada antimágica. Durante estos 6 meses había aprendido a invocarla y controlarla mejor, aunque aún le resultaba pesada. Vamos a demostrarles que los de Age también podemos ser caballeros mágicos. Gritaba mientras su grimorio de 5 hojas flotaba ominosamente a su lado. Yuno, elegante como siempre, observaba la arquitectura de la capital con interés, aunque ocasionalmente miraba preocupado tanto a Escanor como a Asta. Hermano mayor, tal vez deberías controlar un poco tu presencia mágica. Y Asta, ten cuidado con esa espada cerca de tanta gente. Cuando llegaron al lugar del examen, se encontraron con una multitud de nobles y aspirantes de familias prestigiosas. Las miradas despectivas no tardaron en llegar, especialmente hacia Asta y su grimorio obviamente demoníaco. Miren, más campesinos que creen que pueden ser caballeros, se burló un joven noble de cabello verde. ¿Vieron ese grimorio negro? Da escalofríos.
Y ese gigante, su presencia es perturbadora. Pero antes de que comenzaran las pruebas oficiales, ocurrió algo peculiar. Como era tradición, liberaron pájaros antimágicos que se posarían en aquellos con menor poder mágico, como una forma cruel de humillación pública. Los pájaros volaron en círculos, buscando a sus objetivos. Como era de esperarse, inmediatamente se dirigieron hacia Asta, cubriéndolo completamente. ¿En serio? Váyanse. Gritaba Asta, tratando de espantarlos mientras los nobles se reían. Pero lo que sorprendió a todos fue que ningún pájaro, ni uno solo, se acercó a Escanor. De hecho, parecían tenerle miedo, manteniéndose a una distancia considerable mientras piaban nerviosamente. Extraño, murmuró un oficial. Generalmente algunos pájaros se posan incluso en los más poderosos. Escanor sonrió con suprema confianza. Naturalmente. Incluso las criaturas más simples reconocen la presencia de la perfección absoluta. ¿Por qué habrían de posarse en el sol mismo? La verdad era que el calor radiante de su cuerpo y su inmensa presencia mágica intimidaban instintivamente a los animales. Cuando las pruebas oficiales comenzaron, los tres hermanos mostraron habilidades extraordinarias. En la primera prueba de poder mágico, Juno creó un tornado devastador. Asta, con su espada antimágica, no solo destruyó su muro sino que anuló los hechizos de refuerzo, causando un colapso total. Y Escanor, magia solar. Cruel San, su esfera de fuego solar no solo vaporizó su muro, sino que el calor residual cristalizó el suelo en un radio de varios metros. Durante la prueba de vuelo en escoba, Asta tuvo dificultades debido a su falta de control mágico, pero se las arregló usando su espada como contrapeso. Escanor simplemente se propulsó con llamaradas controladas, volando más como un cohete humano que usando la escoba tradicional. En la prueba de creación mágica, Escanor formó una réplica perfecta de un león dorado rugiente hecho de fuego solar sólido, tan detallado que parecía estar vivo. Fue durante la batalla final cuando realmente brillaron. Asta enfrentó a varios oponentes, usando su espada para cortar a través de sus hechizos y sorprendiéndolos con su resistencia física. Su estilo de combate era crudo pero efectivo, compensando su falta de experiencia con pura determinación. Escanor, por su parte, enfrentó a un equipo completo por sí solo. Magia solar. Divine Sword. Escanor, un hacha de fuego solar se materializó en su mano, tan brillante que era difícil mirarla directamente. Con un solo movimiento creó una onda de calor que dejó a sus oponentes agotados pero ilesos. Al final del día, cuando se anunciaron los resultados, las decisiones fueron claras pero sorprendentes. Juno de Age. Te unes al escuadrón del Águila Plateada. Asta de Age. Múltiples capitanes muestran interés. Esto era inusual para alguien con tan poco control mágico, pero su espada antimágica había impresionado incluso a los capitanes más escépticos. Escanor de Age. También múltiples capitanes te solicitan. Fuego León se adelantó con determinación. Su magia solar es extraordinaria, pero más que eso, veo en él el espíritu del león. Su poder y orgullo son exactamente lo que el león carmesí necesita. Su capacidad destructiva sería útil en mi escuadrón, argumentó Yami del Toro Negro, mirando tanto a Asta como a Escanor. Charlotte también mostró interés, impresionada por el control refinado a pesar del poder bruto. Escanor miró a sus hermanos, especialmente a Asta, quien claramente se inclinaba hacia el Toro Negro debido a la aceptación de Yami hacia los raros. Por un momento, Escanor consideró seguir a Asta para protegerlo, pero luego recordó las palabras de Meliodas en su vida anterior. Un verdadero hermano mayor no solo protege, sino que confía en que sus hermanos pueden crecer por sí mismos. Capitán Fuego León, dijo finalmente, su voz llena de respeto genuino. Sería un honor unirme al León Carmesí. Su pasión por la justicia y el poder resonan conmigo. Fuego León sonrió ampliamente. ¡Excelente! El fuego reconoce al fuego. Asta, por su parte, fue aceptado en el Toro Negro por Yami, quien había quedado intrigado por su espada antimágica. Ese poder tuyo es interesante, mocoso. Podría ser útil contra ciertos tipos de enemigos. Mientras el sol se ponía sobre la capital, los tres hermanos de Age habían logrado lo imposible. Todos se habían convertido en caballeros mágicos, pero en diferentes escuadrones. Esto no significa que dejemos de ser hermanos, dijo Escanor, su tamaño comenzando a disminuir con el atardecer, pero su determinación permaneciendo firme. Sin importar en qué escuadrones estemos, siempre seremos familia.
Asta asintió vigorosamente. Exacto. Y algún día vamos a ser todos tan fuertes que podremos proteger todo el reino. Juno, como siempre más reservado, simplemente sonrió. Será interesante ver quién progresa más rápido. Escanor sabía que había tomado la decisión correcta. En el León Carmesí podría desarrollar mejor sus habilidades de fuego, y Fuego León era alguien cuya noble determinación respetaba profundamente. Además, tenía la sensación de que separarse temporalmente los haría a todos más fuertes. Pero también sabía que cuando llegaran las verdaderas amenazas, los tres hermanos lucharían juntos nuevamente. El León del Orgullo había encontrado su nuevo pride, pero su familia siempre sería su primera prioridad. Capítulo 4. El León Carmesí. Al día siguiente del examen, el amanecer pintaba el cielo de tonos dorados cuando Escanor se dirigía hacia la base del León Carmesí. Con cada rayo de sol que tocaba su piel, sentía como su cuerpo se expandía y su confianza crecía exponencialmente. Qué apropiado, pensó mientras observaba el imponente castillo que servía como cuartel general del escuadrón. Un hogar digno para el León del Orgullo. Al acercarse a la entrada, ya medía cerca de 1,85 metros y su presencia mágica hacía que el aire ondulara ligeramente por el calor. Los guardias en la puerta intercambiaron miradas nerviosas. Soy Escanor de Age, anunció con voz resonante. El nuevo miembro del León Carmesí. Antes de que los guardias pudieran responder, una voz familiar resonó desde el interior. Déjenlo pasar. Nuestro nuevo compañero ha llegado. Fuego León apareció en la entrada, su cabello rojo ondeando dramáticamente. A sus espaldas venían otros miembros del escuadrón. Un joven de cabello rosa que Escanor reconoció como Leopold, el hermano menor de Fuego León, y una joven de cabello corto y mirada seria. Bienvenido al León Carmesí, Escanor, dijo Fuego León con una sonrisa ardiente. Permíteme presentarte a algunos de tus compañeros. Hermano mayor, este es el tipo del grimorio de 10 tréboles. Exclamó Leopold con ojos brillantes de emoción. Su poder de ayer fue increíble. La joven de cabello corto se adelantó con expresión analítica. Soy Randall, vicecapitana del escuadrón. He estado revisando los reportes de tu examen. Tu control del fuego es inusual. Escanor asintió con suprema confianza. Naturalmente. Mi magia solar es superior a cualquier fuego común. Después de todo, el sol es la fuente de todo fuego en este mundo. Leopold se emocionó aún más. Magia solar. Eso suena increíble. ¿Podrías enseñarme? Por un momento, la expresión de Escanor se suavizó ligeramente ante el entusiasmo genuino del joven Vermillón. La magia solar no puede ser enseñada, jovencito. Es un poder que nace del alma misma. Pero, sonrió con orgullo paternal, puedo ayudarte a perfeccionar tu magia de fuego común. Fuego León observaba la interacción con interés. Escanor, hay algo que me intriga. Durante el examen, parecías diferente conforme pasaba el día. ¿Tu poder fluctúa? Era una observación astuta, típica de un capitán experimentado. Escanor decidió ser parcialmente honesto. Mi magia está conectada directamente al sol. Durante el día, especialmente al mediodía, mi poder alcanza su cenit. Por la noche, digamos que soy considerablemente más humilde. Randall frunció el ceño. Eso podría ser problemático para misiones nocturnas. Por el contrario, replicó Escanor con confianza absoluta, mi grimorio me permite almacenar poder solar durante el día. Nunca estoy completamente indefenso, solo, menos magnífico. Fuego León asintió comprensivamente. Un poder ligado a ciclos naturales. He oído de magias similares, aunque nunca tan pronunciadas. Trabajaremos con esa limitación. Durante las siguientes horas, Escanor fue presentado al resto del escuadrón. La mayoría lo recibió con respeto cauteloso, claramente impresionados por su demostración en el examen. Sin embargo, algunos nobles veteranos mostraron cierta resistencia hacia el campesino de Age. Fue durante la sesión de entrenamiento matutina cuando realmente causó impacto. Muy bien, novato, dijo un miembro senior llamado Augustus, un noble de expresión arrogante. Veamos si tu poder de ayer no fue solo suerte. Escanor, ahora cerca de su tamaño máximo matutino de casi 2 metros, sonrió peligrosamente. Si insistes en ser humillado públicamente, no seré yo quien te detenga. Augustus invocó su grimorio. Magia de fuego. Llamarada del dragón.
Una poderosa columna de fuego se dirigió hacia Escanor, quien simplemente extendió su mano. El fuego se desvaneció al contacto con su palma, absorbido completamente. Patético, murmuró Escanor. ¿Realmente creías que el fuego común podría afectarme? Soy el sol mismo, jovencito. Abrió su grimorío dorado. Permíteme mostrarte la diferencia entre un león y un gatito doméstico. Magia solar. Mini-san, una pequeña esfera dorada, no mayor que una canica, apareció flotando sobre su palma. Parecía inofensiva, pero el calor que irradiaba hizo que todos retrocedieran varios pasos. Esta es solo una fracción microscópica de mi poder verdadero, declaró Escanor con suprema arrogancia. Si la dejara crecer hasta el tamaño de una pelota de fútbol, vaporizaría todo este patio de entrenamiento. Augustus, sudando profusamente, se inclinó en disculpa. Perdón por dudar de usted, Escanor-san. Naturalmente, respondió Escanor, disipando la esfera. Aunque aprecio que reconozcas tu error. Fuego León, quien había observado todo con fascinación, se acercó. Extraordinario. Tu control es impecable. Poder crear tanto calor en una esfera tan pequeña requiere una precisión increíble. Por supuesto, dijo Escanor con naturalidad. Después de todo, soy perfecto en todos los aspectos. Leopold saltaba de emoción. Escanor-san. ¿Podrías ayudarme a entrenar? Quiero hacer mi fuego más caliente. Escanor miró al entusiasta joven y sintió una calidez familiar en el pecho. Le recordaba hasta en cierto modo. Determinado, honesto, sin malicia. Muy bien, Leopold. Te mostraré algunos conceptos básicos. Pero recuerda, nunca podrás alcanzar mi nivel de magnificencia. Por supuesto. Usted es increíble. Durante el entrenamiento con Leopold, Escanor se encontró disfrutando genuinamente de la enseñanza. En su vida anterior como miembro de los 7 pecados capitales, rara vez había tenido la oportunidad de ser mentor de alguien. La clave no está en generar más fuego, explicaba mientras Leopold practicaba, sino en concentrar el calor. El fuego disperso es dramático pero ineficiente. El calor concentrado es letal. Leopold siguió las instrucciones, logrando crear llamas considerablemente más intensas. Funciona. Escanor-san, es increíble como instructor. Naturalmente, respondió Escanor con orgullo, aunque internamente se sentía gratificado por ayudar al joven. Conforme el día avanzaba y se acercaba el mediodía, Escanor alcanzó su tamaño y poder máximo. Su presencia se volvió tan intensa que incluso Fuego León, acostumbrado a magias poderosas, se sentía impresionado. Escanor, dijo el capitán durante un descanso, hay algo que debo preguntarte. Durante el examen mencionaste venir de Age, el mismo pueblo que otros 2 aspirantes excepcionales. Asta y Yuno, asintió Escanor con orgullo genuino. Mis hermanos menores. Aunque no compartimos sangre, son mi familia. Ya veo. El joven con el grimorío de 5 hojas, hay algo perturbador en ese poder. ¿Estás seguro de que es confiable? Escanor se irguió a su altura completa, su expresión volviéndose seria. Capitán Fuego León, con todo respeto, Asta tiene el corazón más puro que he conocido jamás. No importa qué tipo de poder porte, jamás lo usará para el mal. De eso estoy absolutamente seguro. La convicción en su voz era tan absoluta que Fuego León asintió, impresionado por la lealtad del joven. Entiendo. Perdona mi pregunta. Es solo que los grimoríos de 5 hojas tienen una historia complicada. Lo sé, respondió Escanor, sorprendiendo al capitán. Pero también sé que el destino a veces pone poder peligroso en las manos correctas. Hasta demostrará que puede manejar esa responsabilidad. Mientras el sol alcanzaba su cenit, Escanor se encontraba en su momento de mayor poder y arrogancia, pero también en su momento de mayor sabiduría. Los recuerdos de su vida anterior como uno de los 7 pecados capitales le daban una perspectiva única sobre el poder y la responsabilidad. En mi vida anterior, mi orgullo era mi fuerza pero también mi debilidad, reflexionó mientras observaba entrenar a sus nuevos compañeros. Esta vez, usaré ese orgullo no solo para elevarme a mí mismo, sino para elevar a quienes me rodean. El león del orgullo había encontrado su nueva manada, y estaba determinado a ser no solo el más poderoso entre ellos, sino también el que los guiaría hacia la grandeza. El futuro del reino del trébol estaba a punto de cambiar, y Escanor lo sabía.
Capítulo 5. Primera misión. Una semana después de unirse al León Carmesí, Escanor despertó antes del amanecer, como había sido su costumbre desde su reencarnación. En estos momentos de debilidad matutina, cuando medía apenas 1,65 metros y su voz era suave, solía reflexionar sobre sus días como miembro de los 7 pecados capitales. Merlín siempre decía que el verdadero poder no estaba en la fuerza bruta, sino en saber cuándo usarla, pensó mientras se vestía con su uniforme del León Carmesí. Tal vez en esta nueva vida pueda encontrar ese equilibrio. Su tranquilidad matutina fue interrumpida por golpes urgentes en la puerta de su habitación. Escanor-san. Escanor-san. Gritaba Leopold desde el pasillo. El capitán te necesita urgentemente. Escanor abrió la puerta, aún en su forma nocturna más modesta. ¿Qué ocurre, Leopold? El joven Vermillón parpadeó, sorprendido por la diferencia drástica en la apariencia de su compañero. Escanor-san. Te ves diferente. Soy más humilde por las mañanas, explicó Escanor con timidez. ¿Qué necesita el capitán? Una misión urgente. Han atacado la ciudad de Sosi, y hay reportes de magia extraña. El capitán quiere que vengas. Minutos después, Escanor se encontraba en el salón de briefing junto a Fuego León y otros miembros senior del escuadrón. A medida que la luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, su estatura empezaba a incrementar gradualmente. La situación es grave, explicaba Fuego León mientras señalaba un mapa. Sosi ha sido atacada por lo que parecen ser zombies. Los residentes que lograron escapar hablan de magia necromante. Randall frunció el ceño. ¿Necromancia? Esa magia ha estado prohibida durante décadas. Lo que es más preocupante, continuó Fuego León, es que los atacantes parecen tener grimorios. No son zombies comunes. Escanor, que había estado escuchando en silencio mientras crecía lentamente, sintió una alarma familiar. En su vida anterior había enfrentado magia demoníaca y necromante. Reconocía los patrones. Capitán, dijo, su voz ganando resonancia conforme el sol ascendía, ¿hay algún reporte sobre la fuente de esta necromancia? Los supervivientes mencionaron a un hombre en túnica negra con un grimorio que brillaba con luz siniestra. Aparentemente puede revivir a los muertos y controlarlos. Magia demoníaca, pensó Escanor inmediatamente. Esto podría estar conectado con el grimorio de 5 hojas de asta. Necesito investigar. ¿Quién irá en esta misión? Preguntó Leopold, claramente ansioso por participar. Randall liderará el equipo principal, anunció Fuego León. Escanor, quiero que los acompañes. Tu poder podría ser crucial contra enemigos no vivos. Por supuesto, capitán, respondió Escanor, ahora midiendo cerca de 1,80 metros y con su confianza incrementándose notablemente. Será un placer purificar a esas abominaciones con el fuego sagrado del sol. El equipo partió inmediatamente. Randall, Escanor, y 3 miembros veteranos del escuadrón. Mientras viajaban hacia Sosi en sus escobas voladoras, Escanor continuaba creciendo y fortaleciéndose conforme el sol ascendía. Al llegar a la ciudad, el espectáculo era desolador. Las calles estaban llenas de figuras tambaleantes que claramente habían sido humanos normales. Pero lo que más alarmó a Escanor fue la presencia mágica que sentía. Definitivamente demoníaca. ¡Qué horror!, exclamó uno de los miembros del equipo. ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Randall coordinó rápidamente. Dividámonos en grupos de 2. Necesitamos encontrar al necromante y evacuar a cualquier superviviente. Yo iré solo, declaró Escanor, ahora cerca de su tamaño máximo mientras se aproximaba el mediodía. Mi magia es particularmente efectiva contra este tipo de enemigos. Antes de que Randall pudiera objetar, Escanor ya estaba caminando hacia el centro de la ciudad, donde la presencia demoníaca era más fuerte. Los zombies se dirigieron hacia él inmediatamente, pero no llegaron ni a 2 metros antes de comenzar a desintegrarse por el calor radiante de su cuerpo. Patético, murmuró mientras abría su grimorio dorado. Magia solar. Sunlight Purification. Ondas de luz solar pura se extendieron desde su posición, purificando instantáneamente a docenas de no muertos en un radio amplio. Era un hechizo que había desarrollado específicamente para enfrentar magia demoníaca, inspirado en sus batallas contra los 10 mandamientos. Fue entonces cuando lo vio. Una figura encapuchada en el centro de la plaza principal, rodeada de un aura negra viscosa.
Su grimorío de 5 hojas flotaba abierto, irradiando una malicia que hizo que Escanor recordara vivamente sus encuentros con demonios. Al fin aparece alguien interesante. Gritó el necromante con voz distorsionada. Tu magia solar es molesta. Pero veamos cómo te las arreglas contra esto. El hombre alzó su grimorío negro. Magia demoníaca. Legión de la desesperación. Decenas de zombis más poderosos comenzaron a emerger del suelo, pero estos tenían una diferencia crucial. Mantenían parte de su magia original de cuando estaban vivos. Escanor sonrió peligrosamente, ahora en su forma casi completa del mediodía. ¡Magnífico! Por fin un desafío digno del león del orgullo. Su grimorío se abrió en páginas más profundas. Magia solar. Cruelsan. Pero en lugar de crear una sola esfera, creó múltiples versiones más pequeñas que flotaron alrededor de él como satélites ardientes. Imposible. Gritó el necromante. Ese nivel de control. Jovencito, dijo Escanor con suprema arrogancia mientras desintegraba metódicamente a cada zombi mágico, pareces confundir al sol con una simple llama. Permíteme educarte sobre la diferencia. Combinó todas sus esferas solares en una sola, del tamaño de una pelota de baloncesto. Esta es la diferencia entre un león y una rata. Cruelsan. Supernova. La explosión de luz y calor que siguió purificó no solo a todos los no muertos restantes, sino que también desintegró completamente la magia demoníaca del área. El necromante, privado de su fuente de poder, colapsó inconsciente. Cuando los otros miembros del León Carmesí llegaron a la plaza, encontraron a Escanor de pie en el epicentro de un cráter cristalizado, con el necromante inconsciente a sus pies y ni un solo no muerto a la vista. ¿Qué pasó aquí?, murmuró Randall, mirando la destrucción controlada. Simple purificación, respondió Escanor con naturalidad. Aunque debo admitir que este enemigo tenía un poder demoníaco considerable. Definitivamente no era un necromante común. Mientras arrestaban al criminal inconsciente, Escanor examinó discretamente el grimorío de 5 hojas caído. Sus sospechas se confirmaron. Este era similar al grimorío de Asta, pero corrupto, completamente dominado por la influencia demoníaca. Interesante, pensó. Esto confirma que hay más grimoríos demoníacos circulando. Y si este hombre fue completamente corrompido, significa que Asta está en más peligro del que pensaba. Durante el viaje de regreso, Randall no podía ocultar su asombro. Escanor nunca había visto a alguien enfrentar magia demoníaca con tanta facilidad. Es como si fuera tu especialidad. Escanor sonrió misteriosamente. Digamos que he tenido experiencia previa con este tipo de enemigos. Mi magia solar parece ser particularmente efectiva contra la corrupción demoníaca. Era verdad, aunque no de la manera que Randall pensaba. Sus batallas contra los 10 mandamientos y otros demonios en su vida anterior le habían dado un conocimiento invaluable sobre cómo combatir la magia demoníaca. Al llegar a la base del León Carmesí, Fuego León los recibió personalmente. ¿Cómo fue la misión? Un éxito completo, gracias a Escanor, reportó Randall. Su poder contra la magia demoníaca es extraordinario. Fuego León miró a Escanor con nueva admiración. Excelente trabajo. Pero me preocupa que aparezcan más necromantes con poder demoníaco. Esto podría ser el inicio de algo más grande. Escanor asintió gravemente, sus pensamientos volando hacia sus hermanos, especialmente hacia Asta. Capitán, si me permite la sugerencia, deberíamos estar preparados para más ataques de este tipo. Y tal vez sería prudente mantener comunicación con otros escuadrones que tengan miembros con grimoríos inusuales. Fuego León captó la indirecta inmediatamente. Te refieres a tu hermano del Toro Negro. Tienes razón. Si su grimorío es similar al que vimos hoy, podría ser tanto un objetivo como un aliado valioso. Esa noche, mientras el sol se ponía y Escanor volvía a su forma más humilde, escribió una carta para Asta. No podía revelarlo todo, pero necesitaba advertirle sobre los peligros que podrían estar acechándolo. Mi querido hermano menor, escribió con su letra cuidadosa nocturna, espero que te estés adaptando bien al Toro Negro. He tenido algunos encuentros interesantes que me hacen pensar que tu grimorío podría atraer atención no deseada. Ten cuidado, y recuerda, sin importar qué poder tengas, tu corazón puro es tu verdadera fuerza. El León del Orgullo había completado su primera misión exitosamente, pero sabía que esto era solo el comienzo.
Las fuerzas demoníacas se estaban moviendo, y pronto él y sus hermanos estarían en el centro de una guerra mucho más grande.